Muy buenas tardes, les doy a todos aquellos que siguen este ministerio que se llama Viviendo por Principios en esta última generación. En esta tarde traigo una presentación muy importante en la que estaremos aprendiendo cómo comer de forma saludable y en armonía o en completa armonía con la voluntad de Dios. Esta presentación se titula La nutrición determinará en gran parte tu salud física, mental y espiritual. En la presentación anterior hablábamos de las diferentes dietas que dio Dios a su pueblo desde el momento en que lo creó y cómo estas dietas fueron dadas con el único propósito de mantenernos en una salud mental y física adecuada, y cómo estas dietas nos ayudaban a prevenir la rebeldía y la idolatría. Sin embargo, en la mayoría de estas generaciones esta dieta fue rechazada y hubieron muchas consecuencias debido a ese rechazo. Es mi deseo que esta presentación nos ayude a entender la dieta que Dios quiere que tengamos el pueblo de Dios en esta última generación, y no la rechacemos, sino que la aceptemos, la abracemos y la obedezcamos para tener las bendiciones que Dios quiere darnos en este último tiempo. Como objetivo principal, tener mentes claras y saludables. He hecho un pequeño resumen sobre el consejo, el libro sobre el consejo sobre el régimen alimenticio de la autora Ellen White. He tratado de resumir en su gran mayoría los principios que allí se encuentran para que nosotros los podamos aprender y practicar. Y de esa manera poder tener tanto mentes como cuerpos saludables. En la página 61 ella dice, nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las escrituras. Entonces necesitamos escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, dice la misma palabra. Por eso ella se hace esta pregunta y dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Necesitamos aprender a escudriñar las escrituras porque ellas nos enseñan el camino por donde debemos de andar. Ellas nos enseñan el camino a la salvación. Y sabemos que nuestra salvación está garantizada por la gracia del Señor. Sin embargo, la gracia del Señor no omite la obediencia a las leyes morales, a las leyes físicas que Dios nos ha dado con el único propósito de darnos bendición a través de ellas. Dice, todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema, y la delicada y viviente maquinaria humana del estómago resultará perjudicada y no podrá realizar su trabajo debidamente. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Porque ella menciona que el régimen alimenticio tiene mucho que ver con que nosotros cometamos pecados. ¿Por qué? Para darle algunos ejemplos. Cuando nosotros comemos comida picante, esta comida picante sobreestimula nuestros neurotransmisores. Los neurotransmisores, como decíamos en la presentación pasada también, ellos son los mensajeros que llevan mensajes de un lugar a otro en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ellos son sobreestimulados, se produce una condición bioquímica en nuestro cuerpo que produce un efecto, y el efecto en este caso con las comidas picantes es la agresividad, la ira. Respondemos de una forma incorrecta y pecamos contra Dios y contra nuestro prójimo. La cafeína del café es otro estimulante
que nos produce una sensación de bienestar por un corto tiempo. Sin embargo, posteriormente, cuando pasa su efecto estimulante, nos sentimos cansados, sin energías y deprimidos. Y necesitamos dosis mayores para poder alcanzar ese pequeño tiempo de bienestar que nos dio. La tiobramina como efecto estimulante del chocolate. Y como para mencionar muchos más, todos estos productos, todos estos alimentos producen una reacción en el cuerpo y en nuestra mente de forma interior, pero que se refleja en la parte exterior, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras reacciones. La causa de la debilidad física y mental. En la página 49 dice, como pueblo, con toda la reforma pro salud comemos demasiado. La complacencia del apetito es la mayor causa de debilidad física y mental y comparte en gran medida la culpa de la debilidad que es evidente por donde quiera. Entonces hay mucha enfermedad y una de sus causas es que comemos demasiado y nos complacemos demasiado en lo que comemos, entendiendo que cuando nos complacemos es porque estamos comiendo comidas estimulantes que hacen que sintamos ciertas sensaciones de bienestar, pero que posteriormente causan enfermedad. Dice eso fue en la página 135. Ahora en la página 49 dice, nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha relación entre la naturaleza física y mental. Existe una estrecha relación entre lo que comemos y lo que pensamos y cómo reaccionamos. Debemos volver a la dieta original. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Deberíamos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Entonces deberíamos trabajar firmemente en la dirección de poder adaptar y obedecer la dieta que Dios nos ha dado al pueblo de Dios al final de estos días, que es la dieta del cielo, la dieta original que se encuentra en Génesis 1:21, Génesis 1:29, y debemos de desechar todo alimento basado en carnes de animales y sus derivados. Ese debe ser el objetivo. Paso a paso, ese debe ser el objetivo final. Llegar a ser, a llegar a adaptar esta dieta a nuestras vidas. Ahora, muchas personas han adaptado esta dieta a sus vidas, pero no han tenido el suficiente conocimiento para poder hacer la transición de una dieta carnívora a una dieta vegetariana y finalmente han tenido muchas deficiencias. Es el objetivo de esta presentación, enseñarle cuáles son los principios a seguir para evitar esas deficiencias y poder hacer una transición segura. Dice, debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Si no ha sido hecha, para aquellos que me escuchan, hay tiempo de hacerlo y es la hora de hacerlo. Es ahora.
y hacerlo poco a poco hasta alcanzar el objetivo. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Que ese no sea nuestro caso, que nuestro caso sea que nosotros permanezcamos dentro del pueblo de Dios, haciendo poco a poco los cambios que necesitamos para poder alcanzar estar en la dieta que el Señor quiere que estemos. Hay muchos tipos de dietas en el mundo y vamos a nombrar algunas de ellas. Tenemos la dieta intermitente, tenemos la dieta keto, la dieta mediterránea, modificada en calorías, modificada en fibra, modificadas en proteína, libres de gluten, la dieta DASH, el paleo, el detox, la hipocalórica, por puntos, proteica, altas en proteínas, bajas en carbohidratos, etcétera. Existen muchas dietas. También tenemos la dieta vegetariana, la dieta ovo-vegetariana, la dieta ovo-lacto-vegetariana y tenemos la dieta vegana. Los vegetarianos no comen carnes. Los ovo-vegetarianos no comen carne ni comen, no comen carne, pero comen huevos. Los ovolactos vegetarianos no comen carne, pero comen huevos y leche. Y los veganos no consumen carne ni sus derivados. Entonces, para entender un poquito la diferencia entre las dietas vegetarianas también. Ahora, miren lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Y la única que el cielo aprueba es la dieta vegana, la dieta del Génesis basada en la dieta del Génesis 1:29, especialmente para esta última generación, porque el Señor quiere llevarnos como al principio, porque en el cielo nosotros vamos a vivir como al principio. En el cielo no vamos a consumir carnes de animales ni vamos a consumir sus derivados. Entonces los cambios tienen que hacerse ahora y aquí en esta tierra. Dice, los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Entonces, comer una dieta saludable, cumplir o obedecer los remedios de salud, no deterioran el cuerpo, lo refuerzan, no es costoso, mientras que si nos enfermamos por elegir aquello que no es conveniente para nuestras mentes y nuestros cuerpos, es sumamente costoso. Ahora, ¿qué camino seguir? ¿Qué camino vamos a elegir? Esa es la pregunta. Es mi deseo que elijamos el camino de la verdad, el camino de la obediencia, el camino que nos lleve a tener mentes y cuerpos saludables. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Y su deseo es que tú y yo tengamos esa vida en abundancia. Vamos a hablar sobre la nutrición.
y nuestra nutrición para esta última generación se encuentra en Génesis 1:29. Luego Dios dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas, todos los árboles que dan fruto con semilla, y todo esto les servirá de alimento. En Génesis 3:18 el Señor dijo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Así que le agregó un elemento más. ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos dos grupos. Tenemos plantas que producen semillas, las oleaginosas, toda clase de nueces, chía, linaza, los cereales y las legumbres como los granos enteros, etcétera. Ese es parte de este primer grupo. Segundo, tenemos árboles que dan frutos con semillas, son las frutas. Sin embargo, hay frutas que tienen semillas que podemos utilizar y que son muy buenas para nuestra salud. En el segundo grupo de Génesis 3:18 tenemos los vegetales, las berenjenas, el calabacín, la calabaza, el zapallo, la uyama, aguacate o palta, pepino, pimiento, tomates. En las raíces tenemos papas dulces o o salda, zanahorias, remolachas, rábanos, yuca, etcétera. Entre las hojas verdes tenemos espinacas, kale, acelgas, lechuga. De esta manera estoy describiendo el Génesis 1:29 y el Génesis 3:18 para que conozcamos cuáles son los alimentos que actualmente conforman esta dieta. ¿Qué es la comida? La comida son productos cultivados en la tierra, muchos de ellos procesados por las industrias, y que cada día comemos para producir energía en nuestros cuerpos. Esta energía se produce a través de procesos químicos que se unen entre sí y nutren y dan energía a cada célula de nuestro organismo. Entonces, la comida tiene como objetivo darnos energía y nutrir nuestra célula. Si nosotros le damos nutrientes saludables, serán cuerpos y mentes saludables. Por el contrario, si utilizamos alimentos industriales empacados, estimulantes, van a producir una estimulación que perjudicará nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro ambiente celular. Y obviamente el resultado final será la enfermedad. Cada alimento tiene una cierta densidad de nutrientes. Entonces vamos a conocer los alimentos que son de alta densidad y los alimentos que son de baja densidad. Y necesitamos entender cuáles debemos de consumir. Por ejemplo, los alimentos de alta densidad son aquellos alimentos de colores brillantes y oscuros como los vegetales, las frutas, todo tipo de legumbres, todo tipo de granos y harinas integrales elaboradas del grano entero. Ellos tienen una alta densidad. Eso quiere decir que tiene un alto nivel nutritivo, un alto nivel nutriente para nuestro cuerpo y nuestras células. Y tenemos los alimentos de baja densidad, como las papas fritas, la soda, los jugos envasados, las carnes frías o cualquier tipo de carnes, granos refinados, harinas refinadas, pasteles en todas sus formas, entre otros. Quiere decir que son alimentos que son muy bajos nutricionalmente. La recomendación es comer alimentos que sean ricos en nutrientes y eliminar la comida procesada que es sumamente pobre en componentes nutritivos. También se les llaman calorías vacías porque no aportan nutrición. También tenemos grupos de comidas. Entonces, entre los grupos de comidas tenemos los macronutrientes. Los macronutrientes se componen con los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Tenemos los micronutrientes que se componen con las vitaminas y los minerales. Tenemos los fitoquímicos que son aquellas sustancias
protectoras de nuestro sistema celular. Las protege de enfermedades, las protege de virus, las protege de bacterias. Y ellos están dentro de esta dieta. También tenemos la fibra y tenemos el agua. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos complejos. Nosotros necesitamos de los macronutrientes, necesitamos carbohidratos, necesitamos proteínas y necesitamos grasas. Pero el grupo mayor que necesitamos durante el día son los carbohidratos, porque ellos son los que producen energía en nuestro cuerpo para poder tener suficiente energía y poder hacer las actividades diarias del día. Necesitamos entre un 45 y un 55%. Ahora, ¿por qué carbohidratos complejos? Porque dentro de los carbohidratos complejos es donde encontramos las vitaminas, los minerales y las fibras que más adelante vamos a ver cuán necesarias son para nuestros cuerpos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos carbohidratos complejos? Los encontramos a partir del grano entero. Indiferentemente cómo han sido procesados o cómo han sido hechos para nosotros consumirlos, por ejemplo, a través del pan, del arroz, de las pastas. Si ellos son hechos con harinas integrales, son alimentos o carbohidratos complejos. Ahora, la metabolización de los carbohidratos complejos no es la misma metabolización de los carbohidratos simples o carbohidratos de productos refinados. Cuando la glucosa en la sangre aumenta rápidamente, la insulina generalmente responde rápidamente. La cantidad de insulina liberada generalmente coincide con la cantidad de glucosa presente. Si yo como carbohidratos simples, carbohidratos procesados, el nivel de glucosa en sangre va a ser rápidamente elevado y rápidamente la insulina tiene que subir al mismo nivel para bajar los niveles de glucosa. Y eso generalmente produce con el tiempo una resistencia a la insulina. Quiere decir que nuestro páncreas se cansa de liberar cantidades grandes de insulina para bajar constantemente los niveles de glucosa en sangre y finalmente terminamos siendo diabéticos. Sin embargo, cuando comemos carbohidratos complejos, el organismo los metaboliza de una forma lenta y gradual, de tal manera que no hayan picos altos de insulina, picos altos de glucosa ni picos altos de insulina. Por lo tanto, estos carbohidratos complejos protegen nuestro páncreas y nos evita enfermedades. En general, cuanto menos procesado y rico en fibra es un alimento, más complejas suelen ser sus moléculas de carbohidratos. Debido a esto, esos alimentos suelen tardar más en digerirse y tiene un índice glicémico mucho más bajo. Esto lo podemos encontrar en la segunda edición de la Guía Completa de Nutrición. Ahora, vamos a hablar de los carbohidratos, de los granos y cereales enteros, que es de donde sacamos las harinas integrales para poder procesar nuestros alimentos, sea el pan, sea la pasta, sea lo que hagamos a partir de los carbohidratos, de los cereales y granos enteros. Los granos enteros son las semillas de diferentes granos, como el trigo, el maíz, el centeno, la avena, el arroz o la cebada, que conservan las tres partes que los componen. Y esto es sumamente importante. Necesitamos comer el grano entero con sus tres partes. ¿Por qué? Porque en el salvado encontramos fibra, vitaminas y minerales. En el germe encontramos antioxidantes y fitonutrientes. Y en el endospermo encontramos carbohidratos y proteínas.
Entonces, cuando nosotros consumimos el grano completo, consumimos todos estos nutrientes que son sumamente importantes para mantener una salud intestinal. Por ejemplo, en el salvado es la capa externa del grano, compuesta a su vez por multicapas que recubren el resto de la semilla para proteger de la luz solar, agua y enfermedades propias de la planta. Del 50 al 80% de la composición del salvado es fibra dietética insoluble y soluble, vitaminas del complejo B, oligominerales como el hierro, cobre, zinc y magnesio. Cuando nosotros comemos carbohidratos complejos, nunca vamos a tener deficiencias de vitamina B12, nunca vamos a tener deficiencia de hierro, por ende nunca vamos a padecer de la enfermedad de la anemia. También vamos a tener magnesio, un mineral que nos ayuda mucho a descansar, a tener un sueño profundo. El germen es la parte interna del grano y es un componente menor en el peso del grano. Aporta nutrimentos como antioxidantes y fitonutrientes, vitaminas del complejo B, vitamina E, minerales, proteínas y grasas monoinsaturadas. Cuando nosotros comemos carbohidratos complejos, no solamente comemos hidratos de carbono, comemos grasas saludables y comemos proteínas, comemos vitaminas, comemos minerales. Todo ello son alimentos de alta densidad que tiene alto grado de nutrición para nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras células. El endospermo es la parte media del grano. Es la parte que le proporciona energía a la semilla para su ciclo de vida natural, por lo que es rica en almidón. Es la proporción más grande del centro de la semilla y representa aproximadamente el 85% de su peso. Contiene proteínas y carbohidratos complejos como almidón. Sí, es la parte que nos produce, que nos da a nosotros energía. Pero cuando ellas están unidas o todo está unido en el grano, tiene un mayor efecto que el consumirlo cuando separamos el salvado y separamos el germen del grano y solo nos quedamos con hidratos de carbono, entonces ya eso es una comida simple, que se le llaman que tienen calorías vacías, porque nutricionalmente no aporta nada. Ahora recuerden, los granos enteros conservan las tres partes del grano, por lo que aportan carbohidratos, fibras dietéticas, vitaminas del complejo B, antioxidantes, fitonutrientes como esteroles y estanoles y minerales como hierro, magnesio, zinc y cobre. Es un alimento completo cuando lo sabemos comer, cuando sabemos elegir los carbohidratos complejos. Ahora, ¿en dónde encontramos los granos y cereales enteros? Los encontramos en el trigo. Ahora, ustedes me dirán, es que el trigo y el maíz han sido sumamente genéticamente modificados. Sí, es cierto. Pero si nosotros tratamos de consumir el trigo orgánico, o consumimos el trigo espel o espelta, que ese es uno de los trigos que menos ha sido procesado, entonces podemos consumirlos con confianza. De todas maneras, hay muchos alimentos naturales de la tierra que, que el enemigo ha querido dañarlos con pesticidas, fumicidas, que son dañinos para nuestra salud. Pero si nosotros estamos en obediencia en esta dieta, cuando nosotros oramos, el propósito de orar es darle gracias a Dios por la provisión de alimentos, pero también pedirle a Dios que limpie esos alimentos y que sea bueno para nuestro cuerpo. Entonces allí está la bendición de la oración antes de consumir los alimentos que estén en armonía con la voluntad de Dios.
También tenemos la cebada, el centeno, el maíz, el amaranto, el arroz, semillas de chía, linaza, jonjolí. Tenemos el farro, la quinoa, el hemp y hay muchos más. Esto es por darles un ejemplo de ellos. Por ejemplo, así se mira el trigo. Y voy a mostrar varias fotos para que usted vea cómo es el grano entero. Tenemos la avena entera, tenemos la cebada entera, el centeno entero, tenemos el amaranto entero, tenemos el mijo o el millet entero, tenemos el bulgur wheat, que es un tipo de trigo eh, con lo que se puede hacer pastas. Tenemos hay muchos granos enteros. Muchos de ellos se dan en nuestros países en donde vivimos, otros no se dan, pero son importados y podemos conseguirlo en los graneros donde se venden granos enteros y cereales enteros al mayor. Ahora, en el salvado, por ejemplo, aporta fitonutrientes. Al consumir los fitonutrientes contenidos en los granos enteros, obtienes potentes antioxidantes que previenen los daños causados por los radicales libres en el interior de la célula. ¿Cuáles son cómo se forman los radicales libres en nuestro cuerpo? Cuando consumimos alimentos de muy baja densidad. Ellos lo que hacen es producir radicales libres. ¿Qué causan los radicales libres en nuestras células? Las envejecen, las enferman. Entonces, en los granos enteros tenemos fitonutrientes que nos defienden de estos radicales libres, que nos protegen de estos radicales libres, que los sacan de nuestro cuerpo y que mantiene un ambiente celular saludable. Obviamente, el cuerpo tiene mecanismos de defensa hasta un punto, hasta un límite. Si nosotros consumimos alimentos de muy baja densidad constantemente, los radicales libres van a estar por encima de los fitonutrientes y entonces allí es donde aparecen todas las enfermedades. El salvado de los granos enteros aporta fibra en diferentes formas, oligosacáridos y lignanos, los cuales tienen una alta actividad biológica, es decir, mejorar el tránsito intestinal, gracias a que ayudan al mantenimiento de una macrobiota intestinal saludable. O sea, quiere decir que nos evitan el estreñimiento del colon, evitan el cáncer del colon, nos evitan eh, que nuestra macrobiota, que es nuestro segundo cerebro, nuestro segundo sistema inmunitario o inmunológico que nos defiende de las enfermedades, se mantenga saludable y de esa manera nosotros podamos contrarrestar cualquier enfermedad con mayor energía. Puede pelear la macrobiota de una forma más eficiente por nosotros porque estamos consumiendo carbohidratos complejos que mantienen esta microbiota saludable. Entendamos que nuestra macrobiota está en nuestro sistema digestivo y nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Allí se forma el 95% de la serotonina, un neurotransmisor que se comunica con nuestro cerebro y que ellos están en constante comunicación. Si uno está enfermo, el otro también va a estar enfermo. Si nuestra mente está enferma, nuestro cuerpo está enfermo y viceversa. Es importante entender estos conceptos. Ahora, el germen, al contener pequeñas cantidades de grasas monoinsaturadas, es almacén de vitaminas como vitamina E, la cual actúa como un potente antioxidante en el organismo, manteniendo las células y membranas íntegras, evitando así el cáncer, entre otras enfermedades. El endospermo contiene un nivel elevado de almidón, un 85 a un 87%, aproximadamente 8% de proteína
y un contenido de grasa cruda relativamente baja, o sea, que no daña nuestro hígado, que no nos produce hígado graso, que no nos aumenta los triglicéridos y el colesterol, sino que lo protege, protege nuestro sistema hepático. Los esteroles vegetales contenidos también en los granos enteros son conocidos por inhibir la absorción de colesterol. O sea, quiere decir que una persona que tenga el colesterol alto y empiece a consumir carbohidratos complejos, les va a ayudar a bajarlos y por ende va a bajar los triglicéridos también, jugando un importante papel en el mantenimiento de los niveles de colesterol sanguíneo, evitando así las enfermedades cardiovasculares. Ayudan a mantener el peso corporal, evitando el acumulamiento de grasas abdominales y previene la diabetes tipo 2. Imagínense cuántas cantidades de enfermedades nosotros podemos evitar con solo elegir consumir carbohidratos complejos a partir del grano entero. Porciones de granos enteros, como por darle un ejemplo. El consumo de granos enteros debe ser de al menos 3 porciones de granos enteros, tomando en cuenta que una porción de grano entero es más o menos 16 gramos. La recomendación es de 48 gramos al día, más o menos eso está entre los 45 y los 55% que necesitamos de consumir carbohidratos complejos en nuestra dieta. Por ejemplo, el pan 100% integral, una pieza, una porción, eh, o sea, pan 100% integral tiene más o menos 16 gramos, ¿sí? Ahora, si nosotros comemos pan integral y comemos, vamos a decir, palomitas de maíz. Entonces tenemos que hacer los cálculos, ¿sí? Los cálculos. Necesitamos 48 gramos al día y cada porción tiene 16 gramos. Entonces nosotros hacemos los cálculos para obviamente no consumir más de lo que no necesitamos. Recomendaciones. Siempre que se compre un producto integral en las tiendas, debe buscar una etiqueta que diga hecho del grano entero. Mi recomendación es comprar el grano entero y procesarlo nosotros mismos en casa. ¿Cómo? Para las harinas, moler el grano entero en una moledora eléctrica o manual, o moler nosotros mismos hasta que el grano se convierta en harina. Usted compra el grano entero y usted lo convierte en harina y así hace sus alimentos a partir del grano entero. Todo grano entero o frijoles debe pasar un proceso de remojo de entre 4 a 8 horas antes de ser consumidos. Los granos contienen enzimas que se activan solo a través del remojo. Por ejemplo, todo lo que son las legumbres, como los granos rojos, los granos negros, las lentejas, las arvejas, todos los granos, ellos deben ser remojados durante toda la noche y al otro día deben ser consumidos, preparados como uno los prepara y deben ser consumidos. Ahora, cuando usted vaya a hacer harinas del grano entero, no lo necesita remojar. Usted viene y lo muele seco y hace su harina. Ya cuando usted lo vaya a consumir, entonces debe ser cocinado. Los granos enteros, bien sean los cereales o los granos enteros, deben consumirse cocidos, no deben ser consumidos crudos. Necesitamos entender eso, ¿no? Para los granos de cereales enteros, la forma más fácil es remojarlos en agua caliente en un termo toda la noche y estarán listos al otro día para ser consumidos. Para las leguminosas o frijoles deben ser remojados toda la noche para ser cocinadas al otro día. O si se van a ser germinados, deben ser remojados también. Entonces, los cereales, si los va a hacer en harina, no deben ser
remojados deben ser procesados de forma seca y al otro día debe ponerlos en agua y cocinarlos. Y las legumbres, como los frijoles, deben ser remojados toda la noche y prepararlos al otro día y consumirlos. Esas son las recomendaciones. Por ejemplo, aquí le estoy dando un termo que es el que yo uso, me parece muy bueno. Cuando yo me quiero comer, por ejemplo, una avena entera, del grano entero, ¿sí? Pero no lo voy a hacer harina, sino que me lo quiero comer tal cual como es el grano entero. Yo coloco la porción de grano en el termo, le echo agua bien caliente, lo cierro y lo dejo toda la noche. Al otro día le saco el agua y ya consumo el grano entero, la avena del grano entero. Yo le agrego leche, le agrego frutas y le agrego frutas frescas y frutas secas. Y ahí estoy consumiendo un alimento bien alto en proteínas y vitaminas y todo lo que ya hemos aprendido con respecto a los em, carbohidratos complejos. Y si lo quiere hacer harina, esta es la maquinita que yo uso y es una moledora, entonces coloco el grano seco, lo muelo y ya se convierte en harina. Lo puede hacer en una licuadora de alta potencia también. Y si no tiene de alta potencia, puede hacerlo en la regular que tiene, pero dele descanso al motor para que no se le vaya a dañar. Esta es la moledora manual. Si no tiene eléctrica, puede usar la manual y de la misma forma el grano debe ser seco, el cereal debe ser seco y debe ser procesado para hacer las harinas. Ejemplos de carbohidratos complejos. Tenemos las harinas integrales, sobre todo las elaboradas a partir del grano entero, por ejemplo, la harina de maíz, la harina de avena, la harina de yuca, el salvado de trigo, la harina de trigo entero. Tenemos los granos, particularmente aquellos que no han sido procesados y despojados de sus nutrientes esenciales como los almidones. Por ejemplo, la quinoa, las palomitas de maíz, maíz en granos, cebada, arroz, salvaje o integral, avena, germen de trigo, entre otros. Tenemos las legumbres provenientes de vainas, vegetales como los guisantes, lentejas, frijoles, sean negros, blancos, rojos, garbanzo, guisantes, habas, alfalfa, cuscús, soya. Estos son todos los ejemplos de carbohidratos complejos a partir de las harinas integrales, a partir del grano. Ahora, a partir de los tubérculos y raíces. Normalmente son ricos en almidones como la papa, la batata, la chayote, la calabaza, la mandioca, que es la yuca, el ñame, el ocumo, ¿verdad? También tenemos las verduras, sobre todo las ricas en calcio, como la espinaca, la acelga, el puerro, la verdolaga, la alcachofa y la mayoría de las coles. También el calabacín, pimentón y espárragos y vainitas. Estoy dándoles la descripción y mostrándole qué forma parte de esta dieta que ustedes puedan identificar y empezar a utilizar. Tenemos los frutos secos y semillas, particularmente las que no han sido procesadas, tales como las almendras, nueces, avellanas, pasas, pistachos, semillas de girasol, de lino o mostaza, de chía, entre otros. Todos ellos aportan carbohidratos, vitaminas, minerales, grasas saludables. Entre las frutas tenemos la mayoría de las frutas contienen carbohidratos simples como las peras, pomelos, aguacates, rábanos, higos, ciruelas, contienen abundantes carbohidratos complejos, también la corteza de la manzana. Entre las hortalizas y vegetales tenemos sobre todo los ricos en mucílagos
y en celulosa como el pepino, la zanahoria, la berenjena, los tomates, la cebolla y la mayoría de los germinados. Tenemos las hojas verdes, usualmente empleados crudos en ensaladas como la lechuga, la radicheta, la rúcula, los berros y como saborizantes e infusiones como el perejil, el tomillo, el cilantro. Entre los lácteos tenemos la leche de soya, aunque no sea un lácteo en realidad. Es muy beneficioso, especialmente para nosotras las mujeres que hemos alcanzado cierta edad, porque ellos tienen muchos estrógenos que nos ayudan a nosotros a mantener, incluso en nuestra etapa de la menopausia, nos ayuda a mantener niveles saludables de estrógenos, evitando todos los efectos secundarios de la menopausia. Protege nuestros ovarios, nuestro útero, nuestro sistema reproductivo, incluso cuando ya no sea necesario la reproducción, mantiene la salud de nuestra área pélvica. Contienen carbohidratos complejos. En cambio, la leche de vaca y la mayoría de sus derivados contienen azúcares de alto índice glicémico y muchas grasas. Ah, eh, las grasas nos suben el colesterol, los triglicéridos nos dañan el hígado, nos produce diabetes. Entonces hay una gran diferencia entre los beneficios de uno y del otro. Tenemos los panes y las pastas que deberían ser elaboradas por nosotros mismos a partir del grano entero. Los tallos vegetales ricos en celulosa, pariente vegetal de la glucosa, como el apio, cebollín, ajo, porro, palmito, coliflor, berro y brócoli, sobre todo si se consumen crudos o al vapor. Panes y pastas, solo aquellas elaboradas a partir de las harinas integrales derivados del grano entero. Si usted tiene que comprarlas en el supermercado, cómprelas a partir de bases de harinas integrales que digan que vienen del grano entero. Ahora, esta presentación va a tener dos partes porque sencillamente la información es muy amplia. Entonces, les veremos en la segunda parte de esta presentación. No se la pierda, tiene mucha más información que necesitamos saber para poder hacer esa transición de la dieta que tenemos ahorita a la dieta que Dios quiere que el pueblo de Dios tenga a final de estos tiempos.